¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Acabáis de llegar así por casualidad al canal de YouTube de Cadena Dial? Pues ya os digo que os vais a quedar porque tiene tanto carisma esta mujer que es imposible sacarla de pantalla porque ella es María Parrado. Muchísimas gracias, Cris. ¿Qué tal, Tenía cariño? muchísimas ganas de venir. No había estrenado este estudio, Qué así mola, que ¿eh? siempre hay una primera vez. Me encanta. Estamos en la redacción de Cadena Dial a tope con Conmigo, un álbum que hemos escuchado muchísimo, pero hay una canción que Vicente Pardo en especial no deja de cantar, que es ¿Qué tiene Madrid? ¿En serio? ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tiene? Cuéntamelo porque yo quiero que me lo cuentes tú. Muchísimas gracias, Vicente, que por ahí me estará escuchando. Es un tema nuevo que será un adelanto de lo que voy a sacar. Empiezo mi carrera como independiente, es un cambio brusco, pero que a la vez me apetecía muchísimo porque significa hacerte dueño de tu carrera al 100% y este es el primer paso. Entonces, con qué tiene Madrid, me apetecía contar qué es lo que tenía para mí la capital, cuántos sueños he cumplido y contar parte de mi historia. Claro, porque empezó María Parrado como una niña, se ha convertido en toda una mujer ya, no hace falta que os lo diga. Y de repente dice, me voy a vivir a Madrid. Ujú. Con lo que eso conlleva, separarse de su madre, que me consta que se llevan súper bien. Sí. De hecho, Madrid te enamoró tantísimo que decidiste venirte a vivir a la capital. El tema es, ¿viniste acompañada? ¿No? ¿Conociste a alguien aquí y compartiste habitación? ¿Cómo fue? Pues, es una historia bastante larga, pero, Bueno, a ver, tenemos tiempo. pero el final de la historia es que ahora mismo vivo con mi amiga Nadia. Vivimos las dos y compartimos piso. Muy bien. Bueno, ¿te importaría contestar algunas preguntas íntimas de esa convivencia? Porque he visto en redes sociales que me han preguntado muchísimo, porque hoy he Madre preguntado mía. yo. Digo, a ver, ¿qué le queréis preguntar a María Parrado? Y a mucha gente le interesaba saber, pues, cómo se llevaba con su compañera de piso. Entonces, ¿cómo se llama tu compañera? Nadia. Nadia. Vale, espero que no nos esté escuchando. Por si No, dices, sí, ha venido conmigo a los conciertos. A Valencia y Barcelona y está por aquí. hombre, a ver, si la compañera está aquí, vamos a decirle por favor que se acerque. A ver, Nadia, ¿dónde estás? Ah, aquí está. Vente, acércate. ¿Cómo soy? Madre mía. A ver, que no queremos que María Parrado nos mienta, por eso tenemos a la compañera, porque así le vamos a poder preguntar, por ejemplo, ¿discutís mucho? No discutimos mucho, pero porque somos muy parecidas. Bueno, a ver, parecidas. Sí, no solemos enfadarnos. A ver, la última vez, Nadia, acércate tú al micrófono sin moverlo. Qué A ver, malo dime soy. tú, por favor, la última vez que discutisteis o si no discutís mucho, cuando discutís, ¿por qué motivo es? Acércate al micro, Es un que poquito sois más. malísimo, ¿eh? O sea, estas cosas no se hacen. No solemos discutir, la verdad. Nunca, por nada, ni por un chico, ni por No, maquillaje. Hombre, por Dios. Por Jamás. un chico jamás. Nunca. Limpieza Limpieza bien. también bien. Empieza bien. Chico cero. O A sea, ver una cosa, por ejemplo, cuando ligáis, ¿qué hacéis? ¿Una se va de casa? ¿Os avisáis? ¿Hay alguna palabra clave? pues que no Es que ligamos no mucho. ligamos nada. Ahora mismo no. No me Ni- puedo ni creer ella que no ni li... yo. Y yo cuando ligo o las veces que he estado con alguien siempre voy a su casa. Me da pereza meterlo en casa, la verdad. Vale. O sea, he tenido suerte. La última pregunta, a ver, Nadia. Lo peor y lo mejor de vivir con María Parrado. Madre Lo mía. peor y lo mejor. María, no hagas caras. Acércate tú al micro y no la mires a ella. Nada malo, nada malo. De verdad, nada malo. A ver, que O sea, sea, yo es qué una sé, chica con la que se puede convivir muy bien, se puede hablar muy bien con ella. que deja la ropa por ahí ¿Qué suelta. va? Es súper ordenada. Yo soy la desordenada. Ah, vale, aquí el Ay. problema eres tú entonces. No. Pues lo mejor de vivir Lo con ella. mejor. Todo. En Ay. plan, es súper buena compañera, me deja la comida hecha cuando vengo. Todo. Bueno, vale, pues nada, Nadia. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Queríais salseo? Pues toma salseo, no hay ninguno. A ver, ¿cómo es eso que María Parrado, que tiene no sé cuántos mil seguidores en Instagram, no ligue? No me lo creo. Esa pregunta me la hago yo todos los días. Pero a ver, Sí, te lo juro. pero- Ahora mismo nada. ¿y Pero cuando tú? digo nada es nada. ¿Y te gustaría? Pues sí, la verdad. O sea, novio a lo mejor no, porque no me apetece, pero bueno. un tonteo, un tal, no sé qué, sí. Ah, bueno, que está dispuesta a tonteo, vale. Eso me gusta. ¿Ves? Ahí el salseo ya está llegando Claro. a Cadena Dial, vale. ¿Cómo sería el hombre ideal de María Parrado? Pues te puedes creer que es que ni soy exquisita, me refiero. No voy buscando un tío moreno, alto, tal, no sé qué, me da igual. Ni que O sea, sea guapo ni nada, eso tampoco. Hombre,
A ver, un mínimo, pues sí, me tiene que... Pero de repente puedo conocer a una persona increíble, empezar a quedar ahí y después que me empieza a gustar. No todos mis novios o las personas que he tenido son guapas, ¿eh? ¿No? Vale. No. Vale, pues ya para terminar este tema y zanjarlo. Si, por ejemplo, nos apuntáramos a una aplicación de ligoteo, que ya imagino que María Parrado no va a ser porque yo tampoco, pero imaginémoslo por un momento, Bueno. ¿qué pondrías en la biografía? Mira, yo, por ejemplo, pondría, hablo por los codos y cocino mal, pero me encanta la repostería y soy amante de los gatos, por ejemplo. ¿Qué pondrías tú? Uf. A ver, ¿Qué pondría yo? que te estrenas como compositora y sé que tú de labia tienes un ratico. A ver, Pero una para biografía. ligar me pongo nerviosa y no, no es mi fuerte. No sé, Cris. Compongo. Ay, ¿quién tenía? Compongo y me descompongo o algo así. ¿Alguien tenía ¿Marta algo de Soto? eso? ¿No? No. Pues alguien tiene que ser o Miriam O o alguien Miriam. así y me encantó. Algo así pondría. Original. Es que somos mucho de salseo, pero compartimos una gira maravillosa, la gira Dial al Sol, que como sabéis Madre vuelve en mía. cadenadial.com, vais a poder ver muchas de las fechas. Yo quiero que les des algún consejo a todos aquellos artistas que van a venir de qué es lo que se van a encontrar, porque a ti te encantó. Bueno, nosotros nos lo pasamos súper bien. Muy bien. Eh, ¿Por qué se ríe? Pero cada pregunta que le hago se ríe. ¿Por qué va a ser eso? no, porque estoy recordando que en esa época ligaba más que ahora. Ah, vale. Hombre, y tenías una maleta, era increíble, porque además yo he convivido con ella, hemos estado en la misma habitación de hotel y os tengo que decir que tenía un armario maravilloso. Buah. También tenía mejor armario que ahora. O sea, Cris, todo mal, ¿eh? Mal, pasan los Fatal. años. Fatal. No, pero cómo lo disfruté, cómo me lo pasé. Fue una gira increíble que me encantaría repetir. Emilio llevándome esas maletas, porque Ay, claro, sí, Emilio, las por maletas favor. pesaban más que yo. Sí. O sea que ayuda necesitaba. Y de vez en cuando nos intercambiábamos ropa. Sí, yo le robaba más que ella a mí, hay que decirlo, porque sus maletas eran más grandes y tenía dos, pero sí. Bueno, hacía tiempo que no te veíamos en directo. Teníamos muchísimas ganas de verte encima del escenario. Mi pregunta es, ¿estabas nerviosa cuando empezaste esta gira de decir, vuelvo otra vez, me estarán esperando mis seguidores, volveré a sentirme a gusto? ¿Qué pensaste? Pues es que considero que ahora han sido etapas de muchas primeras veces y de Mm. hecho en cada concierto lo he dicho. Yo hace un año o hace 2 años en la vida me iba a pensar hacerme yo una gira sola a piano y de repente se activó un clic en mi cabeza de ¿por qué no? Tómate esta gira no solo como un concierto sino como con un encuentro con los fans. Incluso me ha sorprendido que hay gente que ha venido a los conciertos por primera vez con la de tiempo que llevo porque suelen venir gente que me siguen desde que gané La Voz y gente que me ha visto 1.000 millones de veces en directo. Pero justo en Barcelona, pues me dijo mucha gente, es la primera vez que vengo. Fue como, ay, qué ilusión. Entonces me he tomado estos conciertos pues como un encuentro con ellos, contándole mi vida, contándole de dónde nace cada canción, escuchándolos también a ellos. Ha sido precioso esta primera tanda de conciertos. Y de las canciones que cantas, porque entiendo que cantas del nuevo disco, pero también cantas de las anteriores, ¿cuál es la que emociona más? Uf, pues no lo sé, canto Me quedo aquí, que la compuso Pablo López para uno de mis primeros discos. Ujú. Habla del motivo por el que me subo a un escenario, hablo de, oye, me quedo aquí, espero quedarme siempre y con toda la gente que viene. Entonces es un tema que emociona mucho porque la gente que me sigue desde el principio ha sido como un himno tanto para ellos como para mí. A mí me encanta que estés haciendo este formato porque lo estábamos haciendo antes fuera de cámaras, que precisamente fue aquí en este estudio Toreski, donde por primera vez ella hizo su encuentro con piano y Qué recuerdo que fuerte. estaba súper nerviosa, pero que quedó súper bien. A mí me encantó y yo creo que justo ahí fue cuando dije, oye, soy capaz y a partir de ahora todo lo que pueda hacer a piano lo voy a hacer. O sea, mi inseguridad viene porque llevo tocando el piano desde muy pequeña, pero el piano siempre ha formado parte como de mi intimidad y siempre ha estado en mi salón para componer, para sacar ideas, pero nunca he expuesto tanto esa parte. Y le tengo mucho respeto a la profesión, le tengo mucho respeto también a la composición, entonces a mí el cambio, hacer un cambio en mi vida, como que siempre me ha costado mucho, ese primer paso, pero ahora la composición me flipa y irme de gira con el piano me encanta. Es que es muy guay porque yo recuerdo cuando vinieron a verte que había muchos compañeros que me decían, es María Parrado, esa niña y tal. Claro, de niña ahora ya a mujer, ¿no? Y yo no sé si hay algún momento en el que sientes esa presión de decir, tengo que demostrar que soy una mujer, porque no sé si todavía te pasa que hay muchos que te dicen, ay, la niña, y tú dices, hombre, de niña ya los años están pasando. Es duro, ¿eh?
De Sí, ¿no? hecho, me enfada a veces, no con el público, evidentemente, ¿no? Pero en mi vida en general siempre me dicen, ay, qué pequeña eres, ay, pequeña. Y llega un momento y es como, tío, pequeña no, o sea, me ha costado la misma vida cumplir 18 años. Esa es la sensación que yo tengo. Me he perdido muchísimas cosas a nivel industria por ser menor, porque no podía salir en tele a las 10 o porque no podía actuar a las 10. Entonces, como niña no, ni pequeña tampoco. Claro que tengo mi toque dulce, claro que tengo mi toque de inocencia, pero porque con 40 años yo creo que lo seguiré teniendo porque forma parte de mi forma de ser. Entonces yo esa parte no la quiero odiar ni cogerle coraje ni mucho menos porque yo soy así, me refiero. Nunca voy a aparecer en una entrevista con 10 años más, rollo, aquí estoy yo, porque no va conmigo, pero no soy pequeña. O sea, ya soy una mujer con mis ideas muy claras y me gustaría que también se viese esa parte de mí. Nosotros lo vimos desde el principio, que desde muy pequeñita ya tenías esa fuerza, esa garra. De hecho, yo sé que hubo una conversación con tu padre, que hay una Ujú. canción en el disco que se la dedicas, en la que en ese momento en el que ganas el talent show y te dice, bueno, cariño, ahora ya te estás haciendo mayor y esto ya no es un hobby, esto ya ahora es un trabajo. Claro, esa conversación era totalmente necesaria y ahora con 21 años lo entiendo, pero en ese momento Te fue bastante costó. duro porque yo tenía 13 años o así. Y claro, fue como, ¿de verdad lo tengo que decidir yo? Yo no quiero decidir entre mi vida o lo que me gusta, que en realidad no tuve que decidir. Me refiero, pude compaginar mi vida con cantar, pero es verdad que claro que se convirtió en un trabajo al que quiero muchísimo, pero con una serie de responsabilidades que yo asumí desde que tengo 13 años. Has apostado muy fuerte por la música, nosotros hemos apostado por ti, nos hace muchísima ilusión que ya convertida en toda una estrella estés con nosotros en este estudio que en el que espero verte en directo muy pronto. Ay, ojalá, Chris. Ustedes ya sabéis que por mí adoro Barcelona y a mí me encantaría. Pues nada, vamos a tomarnos algo y lo hablamos, ¿no? ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Sí? Pues ala, que nos despedimos. Gracias. Adiós.